Saludos. Este video titulado Evangelio Presente. Y quiero compartir contigo el por qué hago el tipo de videos que hago, y quiero que conozcas un poco de mi historia para que entonces puedas ver la perspectiva que traigo histórica sobre las historias de la vida de Jesús y el por qué el tipo de videos que hago. Entonces te presento lo que por los pasados 10 años le he prestado atención. Y voy a usar este ejemplo. El agua, en nuestro idioma, la interpretamos y la conocemos como agua, pero en el idioma inglés es water. Y a medida que uno va mirando y conociendo de otras lenguas y otras culturas, le llaman al agua de una forma diferente, que tal vez nosotros no podemos entender. Pero sí sabemos lo necesario que para todo ser humano diariamente, el agua es. Asimismo, utilizo este ejemplo para la realidad de la palabra Dios. Para mí, desde que nací, como fui nacido en Puerto Rico como cristiano pentecostal, en la tradición de fe de mi familia, la cultura hispanoamericana, pues, ¿qué aprendimos? Que la Biblia es la palabra de Dios, que solamente hay un Dios, gobernador y creador de todo el mundo, que nació de una virgen, vino a ser un hombre perfecto, Dios se encarnó, vino a ser el hombre perfecto que vino a traer la salvación a toda la humanidad. Y murió y resucitó, ascendió al cielo y se espera que venga para establecer el reino sempiterno. Y así fue como desde que nací, prácticamente esa historia en la interpretación de la realidad de la palabra Dios. A medida que uno va creciendo, me di cuenta que la palabra Dios para el pueblo judeo hebreo le daba una totalmente y diferente interpretación a lo que para mí y para mi tradición de fe pensaba y creía. Entonces vine a aprender las multiformas que para ellos en diferentes, como decir, denominaciones entre ellos mismos le dan la interpretación a lo que Dios es. Y por eso en su literatura, según sus escribas, su historia, y en su historia como un grupo étnico para separarse de otras naciones que tenían también sus historias, pues por ende su Dios y su interpretación de su Dios. Y algo interesante es que de la forma en como la cronología de libros en el Tanakh aparece, es muy diferente a la forma en como el Viejo Testamento tiene la cronología de los libros, que los tiene desde Génesis hasta Malaquías. Y en el Tanakh, así para ellos no aparece, porque la historia que ellos contienen, que es su historia, que aquí son sus enseñanzas, sus mandamientos, sus leyes, sus normas, que hasta el día de hoy practican. Y podemos ver cómo en la historia los ha unificado, cómo ellos se corporan en tantas áreas de la vida, como en el 1948 han sido y han venido a ser una nación reconocida y empoderada en el mundo, y como inclusive si miramos realmente en todas las esferas que más influencian en el contexto de nuestro mundo, del nuevo mundo o del occidente, los judíos hebreos sobresalen en muchas áreas. Y entiendo que históricamente tiene que ver por sus historias. Y vemos una interpretación de Dios diferente. Y la realidad es, cuando miramos a Israel, vemos que viven diferente.
cada cual entonces puede decir sí, pero, ¿ves? Cuando decimos no, lo que pasa es, pues, entonces le queremos imponer nuestra fe a la historia de ellos. Pero continuando con esta palabra de Dios. Entonces, cuando uno mira en el mundo, la revelación de la palabra de Dios que antecede estas historias. Entonces es interesante, y como yo he compartido, es interesante entonces ver cómo Dios se ha revelado al mundo en otras culturas. Al uno conocer, es como decir, te doy ejemplo, en la cultura china el Tao significa el camino. Y cuando uno mira esta filosofía de vida natural, ellos viven por una ley de vida simple. Cuando uno conoce la esencia de sus enseñanzas y filosofía de vida y su práctica y ve cómo los vive, uno ve el espíritu de vida. Uno ve justicia, uno ve paz, uno ve hermandad, uno ve amor, uno ve respeto y rectitud. Entonces, cuando he hablado de lo que es el Bhagavad Gita, los Upanishads, historias, poemas, parábolas, cuentos, inspirados por Dios para enseñar la realidad del ser interior y la unión que el ser humano tiene con todo lo que ve y es. La unión a lo que ellos llaman con el espíritu o con la vida. La unión de lo invisible con lo visible. La unión de lo espiritual con lo material. Inclusive en la historia, el origen de la cruz es un símbolo hindú. Y un símbolo que significa lo vertical, la realidad de lo espiritual, de lo invisible, pero que es real. Y lo horizontal, la naturaleza humana. La realidad de lo visible, de lo material. Entonces, también tenemos la historia del Bhagavad Gita, el canto del Señor. Una historia, una parábola significativa donde la representación de Dios en esta historia, de la sabiduría suprema, dándole un consejo a el devoto o el discípulo que en esta historia representa al ser humano. Es como decir una historia ilustrativa donde presenta cuál sería el consejo de la sabiduría, de la esencia del mundo, de la ley de la justicia. ¿Cómo sería? Y aquí entonces, ¿cómo ellos lo llaman? Dharma. ¿Cómo llaman a la realidad suprema que nosotros llamamos Dios? Lo llaman Brahman, Dios. Y por eso podemos ver que a través de la historia tenemos la palabra Dios, Brahman. Tenemos la palabra Dios, Yahweh. Tenemos la palabra Dios, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si continúo, si tuviese una Biblia más, sería la Biblia islámica. Y entonces, pues, pudiéramos también decir cuál es la palabra Dios que le dan a Alá. Pero vemos cómo cada una de ellas le da una interpretación diferente a esa palabra. Y aquí es donde viene lo significativo y el porqué de este video. La buena noticia presente o el evangelio presente. Y como marco histórico, entonces lo que veo es que en la historia tal vez nos está contando algo más significativo, pero nos lo está contando en una forma
de cómo a través de la historias se han contado. Y a lo que me refiero es, por eso vemos que toda esta literatura, ¿ves?, es tan significativa. ¿Por qué estamos hablando a través de la historia en literatura? ¿Y por qué tenemos tantas, como decir, cuentos, historias que a veces son difíciles de entender? ¿Cómo gente puede caminar por el medio del mar? ¿Cuándo hemos visto que el mar se abra y gente camine? Pero en un cuento sí, en una historia no tuvo que haber sido un hecho real para que sea significativo en la historia. Y por eso el Éxodo, por eso esa historia representativa para esta nación es significante en su historia. Así como el Bhagavad Gita, como la historia primordial, espiritual de la India y del Oriente, que ha antecedido por muchos años las historias del Viejo Testamento. Para ellos la historia de Krishna y Arjuna, la guerra en el campo de Kurukshetra, para ellos esa historia significativa porque tiene que ver con una realidad interior. Acá en el Nuevo Testamento nos relacionamos cuando Jesús, el mar, el barco se hunde, maestro. Y Jesús dijo, paz. Y calmó con sus palabras el agua. O la otra ocasión que los discípulos estaban en la barca y ven a esta persona caminando sobre el agua y dicen, es un fantasma. Y Pedro se dio cuenta, no, es el maestro. Maestro, si eres tú, di que yo vaya. Y vemos a Pedro saliendo de la barca y caminando sobre el agua. ¿Alguna vez tú has visto a alguien caminar sobre el agua? ¿Alguna vez tú has caminado sobre el agua? Entonces, históricamente, ¿qué estas historias nos pueden estar diciendo? Y por eso este video, para que nos ayude a concientizar en nuestro presente en qué literatura y cuál es el origen de esta literatura. Y yo he aprendido en estos pasados 10 años el origen de literatura simbólica que influenció esta literatura viene del Oriente. Y del Oriente entonces el simbolismo, las parábolas, cuentos, las historias que son para ser interpretadas. Y por ende, como Jesús decía en Mateo capítulo 13 o Marcos capítulo 4, porque a ustedes se les da la capacidad de conocer los misterios, los secretos, lo oculto. ¿Por qué? Porque en parábolas, en cuentos, en historias, entonces se esconden unas realidades. Y así vemos cómo estas historias para los gentiles, ¿ves?, están el pueblo escogido. Y por eso para ellos son estas historias, pero para distinguirse de los gentiles. Y acá cuando vemos en el Nuevo Testamento, interpretamos todo literalmente y se nos hace difícil entender cuál es el mensaje original de estas enseñanzas. Y que si en nuestro presente estamos llamando evangelio a una interpretación incorrecta. Y por eso estamos todavía esperando por eventos que mejoren nuestro presente, esperando ya sea por un Salvador, esperando por catástrofes, esperando por un rapto, esperando por Armagedón, esperando por un anticristo que venga, esperando por tantas cosas para que algún día este mundo cambie. Y si históricamente es que por cuanto naturalmente no entendemos o no conocemos la historia,
como yo, y por eso comparto naturalmente mi ejemplo. Yo no sabía de nada de esto. Yo lo único que sabía era de la Biblia. Y más nada. Y uno puede estar 20, 40 años centralizado y semanalmente practicando lo mismo. Voy al culto y vivo la vida, trabajo, deportes, trabajo, entretenimiento, trabajo, el fin de semana, el culto, y pasan 5, 10, 15 años y uno ya ha sido formalizado desde niño a las historias y vuelve a escuchar la historia de Adán y Eva. ¿Esa historia fue real? O imagínate, ¿y si esa historia fue simbólica? ¿Qué realmente esa historia significa y representa? Así sucesivamente. Si uno toma un tiempo para decir, ¿por qué yo creo en todas estas historias? ¿Por qué yo no he tomado en los pasados 10 años, 20 años, el tiempo necesario para indagar y conocer, mirar por qué en la lengua griega en el Nuevo Testamento, a diferencia de un idioma arameo, hebreo, todo eso tiene mucho significado histórico? ¿Por qué el libro de Apocalipsis es imposible entender e interpretar? Lleno de simbología. ¿Qué significa? Si no conocemos el origen histórico para poder interpretar estas historias, el evangelio presente se nos escurrirá. Y ahí es, para terminar, donde centralizo la vida de Jesús. Jesús en la historia fue el ser humano que fue nacido, instruido en su tradición, pero a la edad de 12 años dejó su tradición y conoció su trasfondo histórico. Conoció a través de su cultura su Dios, su interpretación, su templo, sus ideas. Y por eso sus leyes, sus normativas que los separaban a ellos de las naciones. Pero como un adulto conoció su trasfondo histórico y vino a conocer cómo otras culturas naturalmente llamaban el agua, a diferencia de cómo su pueblo llamaba el agua. Vino a conocer cómo otras culturas y tradiciones llamaban y vivían conforme a la realidad de Dios, un Padre, una realidad entre todos, universal, presente. Una relación que el ser humano podía tener, no en templo, no en montañas, no a través de rituales, sino a través de su propio ser interior, de hacer de su mente y corazón su templo de esta realidad y espíritu, por el cual entonces al conocerlo y entenderlo, vivir por. Y así veo que históricamente el Oriente comparte la metodología, las enseñanzas de conocer a Dios y ser uno con Dios. Diferente a la interpretación de Dios de su pueblo. Y por eso naturalmente vemos a Jesús que vino a los suyos con una conciencia diferente. No que era un Dios que se encarnó, un ser humano que había sido instruido por muchos años y procesado, perfeccionado dentro de sí, basado a las actividades de cada día. Había aprendido el principio de dominar su ser para vivir en la armonía del reino o en la armonía de la vida perfecta, la vida justa, la vida buena entre todos. Y por eso naturalmente vino a los suyos que no tenían
esta conciencia. Vino entonces a compartirles un espíritu de vida, una nueva forma de vivir diferente. Hey, en sus leyes dice, odia a aquellos, él ama a tu prójimo. ¿Ves? Vino a elevar la conciencia de ellos al espíritu de la vida eterna, a la realidad presente que siempre es. Y es la realidad que llamamos Dios. Y por eso hago estos videos, porque el deseo es que conozcamos la realidad de este espíritu de vida, Dios, a través de cómo se ha revelado al mundo. Y vivamos conforme a tal realidad. Y eso es la buena noticia presente. Nos vemos en el próximo video.